Las imágenes que están viendo corresponden al último adiós de Priscila Ferreira, una enfermera de 40 años, cuyo caso conmocionó a todo un país. En primer plano hay un hombre joven que carga el féretro con aparente dolor. Sin embargo, con el transcurso de la investigación, aquel sujeto que se veía aparentemente afectado sería una de las piezas centrales de una historia marcada por vínculos familiares, disputas económicas y una organización criminal. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Brasil, el de Priscila Ferreira. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nacida a principios de los años 80 en Alegrete, una ciudad ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, Priscila Ferreira Leonardi fue hija única, pero creció en el seno de una familia numerosa llena de primos y demás parientes cercanos. Además, sus padres se separaron cuando ella apenas era una niña, pero eso sí, nunca perdió el contacto con ninguno de los dos. Desde muy joven, Priscila sintió una fuerte vocación por el cuidado de los demás. De tal modo, tras finalizar la escuela secundaria, decidió estudiar enfermería. En 2009, una vez se graduó, comenzó a trabajar en distintas ciudades de su estado, construyendo una carrera marcada por el compromiso con su profesión. En 2019 tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La joven decidió mudarse a Dublín, en Irlanda, con el objetivo de perfeccionar su inglés, adquirir experiencia internacional y acceder a nuevas oportunidades de trabajo. Con el tiempo, cuando llegó a este país, consiguió trabajo en una residencia para adultos mayores. Quienes la conocían la describen como una mujer amable y trabajadora, y también como una persona tranquila, reservada y muy correcta. Además de eso, en Irlanda, Priscila construyó una sólida red de amistades, país en el cual encontró su segundo hogar. También dijeron que era una persona muy generosa, y mientras trabajaba como enfermera, continuaba formándose profesionalmente. Su meta era especializarse lo suficiente como para participar en proyectos humanitarios y en misiones de voluntariado vinculadas a la enfermería. Fuera del trabajo tenía una vida muy sencilla, solía aprovechar sus momentos libres para caminar, pasar tiempo al aire libre y poder desconectar de todas las exigencias de sus jornadas laborales. Además, Priscila también procuraba tener mucho contacto con la gente que quería en Brasil. A pesar de la distancia, nunca perdió el vínculo con sus amigos. Y siempre que tenía la oportunidad regresaba para reencontrarse con las personas que la querían. Para 2020 la madre de Priscila ya había fallecido, y ese año su padre atravesó un delicado cuadro de salud. En ese periodo, una de las personas que más acompañó al hombre y lo cuidó fue Emerson da Silveira Leonardi, su sobrino y primo de Priscila. Emerson en ese entonces tenía 30 años y había crecido junto a Priscila, por lo cual mantenían un vínculo muy cercano. Como muestra de agradecimiento por los cuidados que Emerson le había dado, el hombre decidió cederle parte de sus tierras. Pocos meses después, a principios de mayo de 2020, el hombre falleció, dejando una herencia cuya distribución dio origen a varios conflictos. Con el inicio de la sucesión comenzó también la distribución de bienes. Priscila para ese momento ya era propietaria de la mitad de la vivienda familiar por parte de su madre. La otra mitad era correspondiente a la herencia paterna y debía dividirse entre ella y una hermana menor. Ambas no mantenían ningún tipo de relación porque era parte de una relación extramatrimonial que su padre había tenido, y Priscila ni siquiera se había enterado de ella hasta un año antes de la muerte del hombre. Eso sí, Priscila nunca peleó con ella, siempre quiso que el proceso fuera transparente y que ambas recibieran la parte que les tocaba. Además de eso, Priscila tampoco tenía mucho interés en conservar la vivienda familiar. Por este motivo, habría alcanzado un acuerdo con Emerson. Ella le cedía su parte y a cambio recibiría el porcentaje del terreno que su padre le había donado. No obstante, las cosas no salieron como esperaba, pues Emerson vendió el terreno a terceros y se quedó tanto con la propiedad como con el dinero. En junio de 2022 ambos llegaron a un nuevo acuerdo. Emerson se comprometió a pagarle a Priscila el valor correspondiente a la venta del terreno en un plazo de 6 meses entre julio y diciembre de ese año. Pero este pago nunca se concretó y ante la falta de respuestas en enero de 2023, Priscila y su abogado iniciaron una demanda judicial para reclamar la deuda. Unos meses más tarde, a comienzos de junio de ese año, Priscila regresó a Brasil.
Su intención no era cobrarle el dinero a Emerson, sino simplemente disfrutar unas vacaciones y reencontrarse con sus amigos. Pero también al estar en el país tenía que avanzar con las gestiones relacionadas con esa disputa. Durante la estadía se alojó en casa de una prima. Así llegamos al jueves 15 de junio. Priscila aprovechó para reunirse por primera vez en persona con su abogado. Hasta ese momento solo se habían comunicado a distancia. El encuentro tuvo lugar en la oficina del letrado y resolvieron varios asuntos y luego acordaron de volver a verse el lunes 19. Y si bien el viaje tenía que ser solamente alegría, Priscila ya sentía el ambiente un tanto extraño y se lo comentó así a una amiga que vivía en Irlanda pero que también era de Brasil. Incluso le dijo que algunas actitudes de Emerson la hacían sentir incómoda. En ese contexto, la noche del lunes 19 de junio, Priscila salió para visitar a Emerson, cuya vivienda estaba a 5 kilómetros de distancia de donde se estaba quedando. Esa noche Priscila no volvió a casa. Además faltó a la cita con su abogado, lo cual pareció muy extraño porque ella siempre era muy puntual. Al día siguiente, al notar que no había regresado ni respondía a los llamados, Emerson fue quien se presentó a la policía para denunciar su desaparición. Allí relató que la noche anterior él había visto a su prima y habían conversado en su vivienda, y que antes de despedirse, él le había solicitado un vehículo por aplicación para que regresara a la casa donde se estaba quedando. Según su versión, ella se marchó en una camioneta conducida por un chofer. Entretanto, ajeno a todo lo que ocurría, el abogado le envió mensajes que nunca le llegaron, y fue entonces cuando notó también que la foto de perfil de Priscila ya no aparecía. Ese mismo día, otro familiar se puso en contacto para informarle al abogado de la desaparición. Así, mientras las autoridades iniciaban las averiguaciones para reconstruir qué había sucedido, trascendió que algunas cámaras de seguridad habían registrado imágenes de Priscila subiéndose a un vehículo negro la noche en que desapareció. Sin embargo, esas grabaciones no permitieron esclarecer qué ocurrió después. De acuerdo con sus amigos, la última actividad registrada en el teléfono de la joven ocurrió a las 11 de la noche de aquel lunes. Además de la denuncia a la policía ante la creciente incertidumbre, familiares y amigos comenzaron también a difundir su fotografía y datos en redes sociales, con la esperanza de que alguien supiera algo sobre su paradero. Pero pese a los enormes esfuerzos, pasaron días sin tener noticias de ella. Poco a poco esos días se convirtieron en semanas. Sin avances y sin pistas, hasta el 6 de julio, ocurrió un hallazgo que cambiaría la investigación. Un pescador encontró el cuerpo de una mujer flotando cerca de la orilla de un río cercano a la ciudad. Dio aviso a las autoridades y los bomberos fueron para recuperar los restos. Al final se confirmó lo peor. Se trataba de Priscila. La mujer en ese momento tenía 40 años. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y los análisis forenses determinaron que había sido víctima de una muerte violenta. Los peritos establecieron que había sufrido una fuerte agresión física y que la causa de su muerte estaba relacionada con una compresión en el cuello. Por otra parte, no encontraron ningún indicio de abuso sexual. La noticia conmocionó a sus seres queridos y a todo Brasil. Además de eso, también a las personas que la conocían en Irlanda. Al día siguiente del hallazgo, Priscila fue sepultada en presencia de familiares y amigos. Entre los presentes se encontraba Emerson, quien participó en el traslado del féretro, tal y como se puede ver en las imágenes que les voy a estar mostrando ahora en la pantalla. Se ve al hombre llevando un pantalón claro, un suéter y una gorra. Mientras tanto, sus amigos en Dublín comenzaron a organizar acciones para exigir justicia y visibilizar su caso. De este modo se impulsó una protesta frente a la Embajada de Brasil en Dublín. Querían saber qué le había pasado a Priscila. Por su parte, los investigadores comenzaron a tratar de reconstruir las últimas horas de la mujer. Durante los primeros días analizaron distintas hipótesis y revisaron cada uno de los movimientos previos a su desaparición. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando intentaron corroborar el relato de Emerson. Porque contrario a lo que él había afirmado, los detectives descubrieron que no existía ningún registro de ese supuesto viaje por aplicación. Esa inconsistencia se convirtió en el principal foco de la investigación. Además, a medida que profundizaban en la relación entre ambos, comenzó a salir a la luz esa disputa patrimonial que ambos tenían. En ese sentido, también resultó un poco llamativo para las autoridades que una amiga cercana dijo que Priscila jamás había tenido problemas con nadie, a excepción de su primo, y que incluso éste le había mandado mensajes con amenazas. A partir de ahí, los investigadores reconstruyeron lo que había pasado pocos días antes de desaparecer, ya que Priscila había descubierto una serie de movimientos que llamaron su atención. Entre ellos el retiro de una importante suma de dinero mediante cheques emitidos a nombre de su padre poco antes de que éste falleciera. Aunque estas operaciones habían sido presentadas como donaciones,
la policía comenzó a investigar si realmente habían sido autorizadas. Además, como ya sabemos, Emerson fue la última persona que había visto a Priscilla con vida. La policía cree que cuando Priscilla llegó a casa de Emerson comenzaron a discutir. Antes de marcharse, ella se llevó algunos objetos pertenecientes a su padre que eran de valor sentimental. Y fue en ese momento cuando Emerson le habría dicho que le había solicitado un vehículo para que regresara al lugar donde se estaba quedando. Con el paso de los días, todas estas inconsistencias terminaron por estrechar el cerco sobre Emerson, y finalmente el 13 de julio de 2023 quedó detenido. Su defensa confirmó que había prestado declaración ante la policía, y sostuvieron que había entregado toda la documentación relacionada con la disputa patrimonial, las donaciones y la vivienda que había pertenecido al padre de Priscilla. No obstante, el abogado evitó responder si su cliente había reconocido o no haber participado en el crimen. A partir de las primeras pruebas, la fiscalía comenzó a elaborar una reconstrucción preliminar. Una de las hipótesis era que Emerson nunca solicitó el vehículo por aplicación y que en realidad fingió hacerlo para mantener a Priscilla retenida. Los investigadores también analizaron la participación de otra persona. Y mientras la causa avanzaba bajo secreto de sumario, Emerson permanecía en prisión preventiva y fue citado a declarar en varias oportunidades. En una de estas declaraciones señaló a otro hombre como el responsable. Aunque se trataba de una persona que efectivamente existía, los investigadores intentaron determinar si realmente había participado en los hechos o solo era una versión para desviar la atención. Con esto se dieron cuenta que esta persona nunca había participado en los hechos y que Emerson solamente había mentido. Una semana después de la detención, la policía informó que había abierto una nueva línea de investigación. Ahora la principal hipótesis era que Priscilla había sido privada de su libertad para extorsionarla y apoderarse de su dinero. A raíz de esto, se estimaba que el hecho de quitarle la vida no formaba parte del plan original, sino que se había producido como una consecuencia de los hechos. Los propios investigadores también aclararon que esta hipótesis todavía debía ser corroborada. En ese momento, según señalaron, su prioridad era determinar cuáles habían sido las verdaderas intenciones de los hechos. Al mismo tiempo, la investigación continuó ampliándose, porque además del conflicto patrimonial, las autoridades comenzaron a analizar otras motivaciones, así como a tratar de establecer si habían participado más personas o no. Incluso no descartaban que detrás del hecho estuviera alguna organización criminal que hubiese actuado con la ayuda de Emerson. Mientras tanto, la movilización por el caso también se hizo sentir en Irlanda, ya que varios amigos de Priscilla decidieron contratar a abogados en Brasil para seguir de cerca la investigación. En la misma línea, varios allegados también manifestaron su disposición de declarar si era necesario. Todos estaban profundamente afectados por lo ocurrido y no querían que el crimen quedara impune. Meses más tarde, a medida que fueron incorporándose nuevas pruebas, la reconstrucción de los hechos comenzó a tomar una forma mucho más definida. Según la fiscalía, poco después de que Emerson le hiciera creer a Priscilla que su vehículo estaba en camino, un hombre vinculado hasta él llegó a la vivienda. Recordemos que había un video de Priscilla subiéndose a una camioneta de color negro. A partir de ese momento, ambos la trasladaron hasta una zona alejada, y fue allí donde al final terminaron quitándole la vida, y luego de eso, con el propósito de ocultar todo lo que hicieron, arrojaron su cuerpo al río. Los investigadores también interpretaron que según algunas conductas posteriores de Emerson, todo había sido planeado meticulosamente. Además de eso, también les sorprendió que hubiese sido él quien puso la denuncia y además que participara en el velorio y en el entierro. Obviamente todo esto con el objetivo de poder esconder su crimen. Además de eso, también se determinó que no solo Emerson había participado en los hechos, sino que había un grupo de personas con él, entre ellos Everton Siqueira Mayer, señalado como uno de los principales articuladores del plan, encargado de coordinar la maniobra y vincular a los demás participantes. Además, un hombre llamado Gilmar Vargas Yaques habría tenido un rol en la organización general del hecho y el traslado de Priscilla. También se identificó a Paulo César Güedes, a quien se le atribuía la ocultación del vehículo, y por otra parte a Alexandro Ribeiro, quien cumplió tareas de vigilancia en los momentos en que Priscilla estuvo en cautiverio. A medida que avanzaban las pericias, todos ellos fueron incorporados progresivamente en la causa y quedaron detenidos. Asimismo, también hubo un sexto implicado que fue arrestado, pero posteriormente alcanzó un acuerdo con la fiscalía y se pidió que su identidad no tuviera difusión en los medios. Por otra parte, también se llegó a mencionar a otros implicados que no fueron formalmente imputados. Aún así, a pesar de los múltiples testimonios recogidos, la investigación todavía no lograba determinar con certeza quién le había quitado directamente la vida a Priscilla.
y es que a decir de la propia fiscalía se trataba de un caso muy complejo en ese sentido. Así las cosas, el 25 de junio de 2024 se realizó una audiencia, y uno de los testigos señaló a uno de los implicados como el presunto responsable del desenlace fatal. De acuerdo con el testigo, la persona incluso intentó abusar de Priscila durante su cautiverio. A pesar de que este acusado habló, nunca se hizo público quién de los 5 implicados había sido la persona que al final le había quitado la vida a la mujer. Lo que sí se supo desde la perspectiva de la fiscalía es que había sido un intento de extorsión, algo planificado, pero no un asesinato planificado como tal. Y es que todos los acusados enfrentaban cargos por extorsión agravada con restricción de la libertad que había derivado en fallecimiento, además de ocultación del cadáver. Un delito que, contrario a lo que podría pensarse, contemplaba penas más elevadas por su mayor gravedad, no solamente si se les hubiera imputado el delito de homicidio. Finalmente, a principios de abril de 2025, todos los acusados fueron declarados culpables y condenados a 45 años de prisión. En la sentencia, el juez señaló que Emerson tenía interés en los bienes de su tío y que su intención clara era perjudicar a su prima. Con esta decisión se cerró el caso en primera instancia y la familia de Priscila al final tuvo justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste como todos los que traemos. Una mujer que pierde la vida a manos de un familiar. Un chico que era prácticamente uno de sus hermanos, que habían crecido juntos y que tenían pues esa unión familiar, y que se había presentado como una buena persona cuidando al padre de Priscila. Realmente podemos intuir ya desde ese momento que él estaba tratando de quedarse con las cosas, aprovechando que Priscila estaba afuera. Pensó que tal vez ella no iba a regresar o no iba a reclamar la herencia, y al final pues todo terminó de una manera terrible. Realmente, aunque el caso ya está resuelto, hay muchas cosas que no se dieron a conocer en los medios. Por ejemplo, quién fue la persona que le quitó la vida a Priscila. Si bien sí se supo dentro de la investigación, al final todos recibieron la misma condena y bueno, seguramente no volverán a pisar la calle nunca en sus vidas porque les dieron una condena muy larga, que es pues lo que merecía el caso. En septiembre de 2024, una joven argentina salió de su casa para dejar a su hija en la escuela, y esa fue la última vez que la vieron con vida. Después de 24 horas y un macabro hallazgo, 3 hombres fueron detenidos, y se comenzó a ver que la vida de la mujer estaba llena de secretos que nadie imaginaba, y al final el desenlace del caso fue algo que nadie se esperaba. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Florencia Comas. Acompáñenme a ver todos los detalles. Florencia Soledad Comas Flores nació alrededor de 1997 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, Argentina. Allí creció al lado de sus padres Gabriel Comas y Evelyn Flores, quienes la ayudaron a superar los desafíos de comunicación y a integrarse socialmente, ya que la niña nació con una discapacidad auditiva. Todos quienes la conocieron la describen como una chica alegre, divertida y con espíritu emprendedor. Su discapacidad no fue un impedimento para que tuviera una infancia realmente feliz y llevara una vida plena. Y es que desde temprana edad aprendió a comunicarse mediante el lenguaje de señas y además a utilizar unos audífonos que la ayudaban mucho a poder comunicarse con los demás. También se integró en la comunidad de sordos de su localidad y formó parte de una fundación social dedicada a las personas sordas e hipoacúsicas. Siendo ya una adolescente, inició una relación amorosa con un joven también hipoacúsico, 6 años mayor que ella, llamado Brian Acuña. Luego de eso contrajeron matrimonio y se establecieron en un barrio al norte de la ciudad. Pese a que había formado ya su propia familia, Florencia mantuvo un vínculo muy estrecho a sus padres, a quienes les escribía y los visitaba con regularidad, y además ellos aceptaron a Brian como un hijo más. Alrededor de 2021, la unión entre ambos se vio consolidada con la llegada de su única hija, una niña a la cual llamaron Catalina. A vista de todos, Florencia y Brian eran una pareja como cualquier otra, y parecía que su relación marchaba con mucha normalidad. Mientras Brian trabajaba en un supermercado, Florencia contribuía con las finanzas, trabajando como manicurista a domicilio. Además tenía un emprendimiento de pulseras junto con su suegra. Sin embargo, su gran sueño era enseñar lenguaje de señas, así que comenzó a utilizar las redes sociales, específicamente una plataforma muy popular de videos cortos, en la cual compartía contenido relacionado al tema y traducía algunas canciones al lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva o simplemente para la gente curiosa.
Para septiembre de 2024, la vida familiar de Florencia transcurría sin aparentes altibajos. Era una esposa y madre dedicada, y cada mañana llevaba a su pequeña de 3 años en ese momento al jardín de infancia. Al mediodía regresaba puntualmente por ella y luego se iban ambas a casa para comer y continuar con sus actividades. Así, el jueves 12 de septiembre de 2024, la rutina comenzó como cualquier otro día. Florencia salió con su hija a las 7:30 de la mañana para poderla llevar a su centro educativo, y Brian salió para dirigirse a su trabajo. Poco después del mediodía, mientras cumplía su turno en el supermercado, Brian recibió una llamada que lo dejó desconcertado. Era del jardín de infancia. Le pedían que por favor pasara a recoger a su hija, ya que Florencia no se había presentado. Extrañado porque era algo inusual, trató de comunicarse con ella, pero su teléfono no daba señal. Sin perder el tiempo, fue por su hija, y a toda prisa fue a su casa con la esperanza de encontrar a su esposa, pero el lugar estaba vacío. Pronto toda la familia se enteró de lo que había pasado. Florencia tenía apenas 27 años, y todo el mundo comenzó a buscarla, pero los esfuerzos fueron inútiles. Comenzaron a preguntar entre conocidos y personas del círculo que ella frecuentaba, y se enteraron que alrededor de las 8 de la mañana, la madre de una compañerita del jardín de infancia de la hija de Florencia la había visto subirse al transporte público a unas cuadras de la institución. La mujer contó que ella también se subió a esa unidad, pero se bajó antes que Florencia, quien se quedó sentada en los últimos asientos del autobús. También descubrieron que poco después de las 8:30 de la mañana, la joven envió un mensaje a un familiar que tenía un negocio de venta de tazas, preguntándole por el precio de las mismas. Esto hizo pensar que quizás había encontrado a algún cliente, pero seguían sin tener idea de su paradero. Ante la incertidumbre, Brian acudió a las autoridades para denunciar su desaparición, y en ese momento se inició una intensa búsqueda. Y así los investigadores comenzaron a tratar de reconstruir los últimos pasos de la joven. Ya a las 9:30 de la mañana del día siguiente, viernes 13 de septiembre, un hombre que se dirigía a su trabajo en una planta de tratamiento de residuos notó un bulto extraño en las orillas de un camino rural. Cuando se acercó para revisar el contenido, descubrió que dentro de una bolsa negra estaba el cuerpo de una mujer joven, y de inmediato dio aviso a la policía local. Las pericias iniciales revelaron que la joven estaba maniatada en posición fetal y había sido envuelta con una colcha de color rosa. Como ya sabían que Florencia estaba desaparecida, se fijaron mucho en las características de esta joven, las cuales coincidían con las de ella, así que citaron a los padres de la mujer para que reconocieran el cuerpo. Según se dijo, estaba vistiendo ropa diferente a la que tenía la mañana en la que desapareció, pero su madre la reconoció de inmediato por su calzado. También costaba mucho porque el cuerpo se había descompuesto bastante rápido, entonces al final tuvieron que fiarse de la ropa y de algunas otras características físicas. Así, decenas de personas, entre ellos familiares, amigos y vecinos, se sumaron a una marcha para exigir justicia por la joven. En horas de la noche, mientras sus seres queridos lloraban su pérdida y pedían respuestas, las autoridades dieron a conocer los resultados preliminares de los informes forenses. Estos revelaron que la causa del deceso de Florencia había sido una asfixia mecánica. La investigación pasó de ser de una persona desaparecida a un femicidio, y como usualmente pasa en estos casos, las primeras sospechas recayeron en la pareja sentimental, en este caso Brian, que fue interrogado. Pero su posible participación fue rápidamente descartada, ya que se pudo ver que él estaba en su trabajo y no se había movido del lugar hasta que recibió la llamada del jardín de infancia. Eso sí, en su segunda declaración, Brian aportó algunos elementos que le podían dar un giro inesperado a la historia. Dio a entender que detrás de la fachada de normalidad de la pareja se escondían inquietantes secretos. Y es que, según dijo, luego de 13 años juntos, a pesar de que eran muy unidos, la unión se había derivado a una relación abierta, en la que cada uno podía frecuentar a otras personas. Pero pese a ese inusual acuerdo, la confianza de Brian no era tan sólida como él proclamaba. Según su testimonio, en mayo de ese mismo año revisó el teléfono de Florencia y encontró un video íntimo de ella con otro hombre. En la grabación que le mostró a los investigadores, se podía ver a la joven con el sujeto en una cama y un fondo de una sábana de color rosa, muy similar a la que habían encontrado con el cuerpo de Florencia. Con esta nueva información, el sujeto del video se convirtió ahora en el principal sospechoso del caso, y la policía centró sus esfuerzos en localizarlo.
De igual manera, también se fijaron mucho en la habitación donde se había estado filmando y ellos pensaban que en el video había otra persona, así que también se fijaron en encontrar a un posible cómplice. Ya el 14 de septiembre, de nuevo familiares y amigos de Florencia se unieron, pero esta vez para darle el último adiós. La joven fue sepultada en un cementerio local, en medio de escenas de dolor y pedidos de justicia. Los seres queridos de la joven estaban profundamente afectados por lo sucedido. Expresaron su consternación y dijeron que el ensañamiento en contra de Florencia había sido increíblemente cruel. También se hizo un llamado a cualquier persona que tuviera información que pudiera ayudar a saber quién era la persona que le había quitado la vida a la joven. Entretanto, con una captura de pantalla del video y la ayuda de un intérprete de señas, los investigadores comenzaron a indagar en la comunidad en la que Florencia se desenvolvía, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera saber qué había pasado. Pese a las barreras de la comunicación y a que la persona en el video no se veía bien, al menos 3 personas cercanas a la joven lo identificaron por unos tatuajes. Se trataba de un hombre llamado Walter Roberto Solís, de 35 años, un ex trabajador de una empresa de instalaciones eléctricas. Se supo que Walter y Florencia se conocían desde hacía bastante tiempo. Él era nativo de un lugar llamado Paraná. Durante los siguientes días se trató todo de localizar a este sospechoso, y los investigadores también se enfocaron en reconstruir los eventos que llevaron a Florencia a que le sucediera lo que pasó. Analizaron no solo el video proporcionado por su esposo, sino también las grabaciones de las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, siguiendo la ruta del autobús. Un elemento que aportó una información muy valiosa a la investigación fue el teléfono de la joven. Este nunca apareció, pero sí que se pudo obtener un informe de geolocalización, el cual determinó que había dejado de emitir señal en una calle llamada Belgrano. Este dato fue muy importante para ir a buscar las cámaras de seguridad de este sitio. Ya el martes 17 de septiembre, 5 días después de la desaparición de la joven, el caso tuvo un avance significativo, cuando los oficiales de la policía detuvieron a Walter, quien para ese momento, como les digo, era considerado el principal autor de los hechos. La información fue confirmada por varios fiscales el mismo día. Los funcionarios también destacaron que por el video y la forma en la que se encontró el cuerpo, no descartaban la participación de otra persona. Asimismo dijeron que había otros hombres con unas causas de investigación abiertas. Además, también se dijo que Walter había tenido un procedimiento policial efectuado en 2022 por consumir y vender sustancias ilícitas. El sujeto inmediatamente entonces fue imputado por homicidio agravado por violencia de género y alevosía. Y aunque la acusación se basaba en el video, todo quedó reforzado con la declaración de la expareja de este hombre, quien confirmó que él en efecto era la persona en ese video íntimo. Según las fuentes, la mujer reconoció la habitación, afirmando que era la casa en la cual había convivido con este hombre. También dijo que la sábana de color rosa era una sábana que ellos solían utilizar. Además, esta mujer también dijo que era una persona agresiva y que solía practicar actos sexuales violentos y que también le gustaba mucho grabarse mientras lo hacía. Un día después de su captura, el miércoles 18, se entregó un presunto cómplice, un hombre llamado Pablo Nahuel Siboldi, de 29 años. Según los medios locales, este hombre se presentó de forma voluntaria al enterarse que su amigo era investigado. Al ser interrogado, admitió que conocía tanto a Walter como a Florencia, pero dijo que no tenía nada que ver, que simplemente era socio del hombre. Pablo reconoció que él también había mantenido relaciones sexuales con Florencia y que efectivamente él había grabado el video. Entregó su teléfono celular y pidió que constataran la señal en las antenas donde él había estado. Y mientras se verificaba esta información, el hombre fue detenido y puesto a las órdenes de la justicia. Unas horas después, el caso dio un nuevo giro, cuando durante un rastreo los investigadores obtuvieron imágenes de una cámara de seguridad privada en una plaza. Estas mostraban a Florencia encontrándose con un hombre que vestía un suéter de color claro y un pantalón de jean de color azul. En una segunda grabación captada por otra cámara se puede ver a Florencia caminando por la calle justo en el lugar donde se perdió la señal de su teléfono. Seguido de esto, el hombre entró en una vivienda y Florencia lo siguió. Luego de eso, no se le volvió a ver. Además de eso, también se pudo revisar el registro digital de Florencia y se vio que en efecto la chica había buscado en la ubicación GPS esa dirección. Al verificar el domicilio, los detectives descubrieron que los propietarios estaban de viaje en una provincia
y en varias entrevistas de la zona se enteraron que habían dejado la casa al cuidado de un hombre que los vecinos describieron como mudo. Tras identificarlo, se dieron cuenta que era Jonathan Gabriel Latapia, de 37 años, y se realizaron 3 allanamientos en la vivienda. Además de eso, también se revisó otra residencia, la de los padres de Jonathan, la residencia que estaba a nombre de él, y por último, como ya sabemos, la residencia donde se vio entrar a Florencia. También en ese momento salió a colación que a Florencia le habían encontrado unas marcas rojizas en su pecho. Inicialmente, las autoridades habían pensado que Walter y Jonathan habían actuado juntos y que accidentalmente habían lastimado a Florencia, y que las marcas se las habían dejado en un intento de reanimarla. Ese mismo día, varios efectivos policiales, acompañados por una intérprete de señas, arrestaron a Jonathan. En ese momento el hombre estaba realizando trabajos de albañilería. Entretanto, en la revisión de la casa de sus padres se encontraron un vehículo de color gris, cuyas características coincidían con las proporcionadas por unos testigos, que decían haber visto un automóvil en el camino donde fue localizado el cuerpo de Florencia. Además, el empleado de la agencia bancaria situada en la esquina cercana a la casa donde Florencia fue asesinada, declaró que poco antes de las 9 de la mañana del día de los hechos, Florencia y este sospechoso habían hecho trámites en la sucursal con unos minutos de diferencia. Algunas versiones dicen que esa misma tarde, alrededor de las 5, la cuenta bancaria de Florencia registró un movimiento de dinero con la aplicación de su celular. Según estos reportes, durante el interrogatorio, al verse acorralado por las abrumadoras pruebas que tenían las autoridades, este hombre se quebró y mediante el lenguaje de señas confesó que había sido él quien le había quitado la vida a Florencia. Los fiscales del caso le imputaron por homicidio doblemente agravado con alevosía y violencia de género. Y en ese momento se pidió la pena de prisión perpetua. Además, se le impuso una medida de prisión preventiva mientras esperaba ser procesado. Aunque las autoridades no señalaron cuál era el motivo del atroz crimen, algunos reportes ya afirmaban que Florencia y Jonathan habían tenido una relación que se había vuelto esporádica y conflictiva. Según estas versiones, el mismo Jonathan había dicho que cuando se encontraron de un momento a otro, él empezó a apretarle el pecho y le empujó contra la pared, lo cual explicaría las marcas en el cuerpo de Florencia. Dijo que le había cubierto la nariz y la boca impidiéndole respirar hasta que perdió la vida. Luego la cubrió con una manta, la metió en bolsas de basura, buscó el auto de sus padres y fue hasta el lugar donde fue abandonado el cuerpo. También, según los abogados de la familia de Florencia, ellos creían que el crimen había sido premeditado, porque al final de cuentas ellos ya se habían citado ese día, a pesar de que, como les dije, tenían una relación bastante intermitente. También se dijo que se había encontrado en los exámenes forenses una lesión sexual previa al fallecimiento. En ese contexto, el abogado le restó importancia a algunos rumores que circulaban, en los cuales se decía que a Jonathan se le había pasado la mano durante una práctica sexual violenta. Esto no fue corroborado por las autoridades, pero al final de cuentas la confesión de Jonathan cambió por completo el panorama, y los otros 2 detenidos fueron desvinculados de la causa. Eso sí, Walter Solís, aunque fue sobreseído de esta causa, siguió en prisión, porque cuando salió en los medios, 3 víctimas se atrevieron a hablar y le pusieron denuncias por abuso sexual, maltratos y violencia de género. En esta indagatoria, si les da curiosidad saber, él negó los cargos y se declaró inocente. Y mientras surgía información que hacía cada vez más perturbador el caso, Jonathan fue sometido a pericias psiquiátricas, con las que su defensa buscaba reforzar su estrategia para obtener una reducción de la pena. En agosto de 2019, Jonathan se vio involucrado en un operativo de búsqueda, y es que había un antecedente muy importante en esto. Supuestamente en 2019, Jonathan había sido declarado desaparecido, y lo habían encontrado 3 días después caminando solo rumbo a una dirección lejana. La defensa consideraba este incidente como un indicativo de que tenía problemas de salud mental. Pero para los abogados de la familia de Florencia esto no era así y el hombre había premeditado todo. Así, en octubre de ese mismo año, Jonathan fue trasladado a una celda de seguridad por recomendación de los peritos que lo evaluaron, ya que en varias oportunidades había intentado quitarse la vida. Pese a las medidas presentadas por el sistema penitenciario local, la noche del martes 25 de febrero de 2025, al hacer el recuento nocturno, los guardias encontraron a Jonathan sin vida. De acuerdo con los informes, fue hallado sentado en su cama con unos cordones de tensión enroscados al cuello. De inmediato se dio aviso al jefe de turno, el cual acudió al recinto,
Lo llevaron a enfermería, pero no se pudo hacer nada por él y se determinó su deceso 10 minutos después de las 5 de la noche. Así, con el único implicado ya sin vida, el caso de Florencia se cerró, pero sí que dejó al descubierto una enmarañada red de relaciones personales y una compleja dinámica familiar que no todos lograron aceptar. Una joven argentina de solo 22 años salió de su casa diciendo que iba a juntarse con una amiga, pero luego de eso nadie volvió a verla con vida. Unos días después, la investigación reveló que ella tenía un secreto que involucraba a un hombre mayor que estaba casado, y que según la investigación terminó siendo la persona que le quitó la vida. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Dayana Mendieta. Acompáñenme a ver todos los detalles. En un pequeño pueblo en el departamento de Tala, en el sur de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, nació y creció Dayana Magali Mendieta. Ella era la tercera de 5 hermanos de una familia ensamblada. Cuando era muy pequeña, sus padres se separaron y su madre se volvió a casar. Además de eso, Dayana pasaba mucho tiempo con su padre biológico, ya que trabajaban juntos en las tareas del campo. En el pequeño pueblo donde vivía, Dayana era muy conocida por todos y no pasaba desapercibida. Los vecinos la describieron como una chica alegre, sociable y divertida. Era de esas personas que, aunque era muy joven, dejaba una huella en la comunidad por ser muy cálida y abierta. Así llegamos a junio de 2024, cuando Dayana alcanzó un logro muy importante que llenó de orgullo a su familia. Se recibió como perito clasificadora de granos, un título que representaba esfuerzo y dedicación y un futuro ligado al campo, algo que conocía y amaba. Fuera del campo, Dayana también tenía otras actividades. En sus redes sociales se presentaba como escritora, editora y estudiosa de la astrología. Compartía fotos y además de eso también algunas publicaciones de su día a día. Al final era una joven como cualquier otra que buscaba intensidad y vivir plenamente. Además de eso, se sabe que inició una relación con un chico del pueblo llamado Juan Manuel Estallo, lo cual la llenó de mucha ilusión. Esa relación representaba para Dayana un nuevo capítulo, ya que quería compartir su futuro con esta persona. Pero existía otro vínculo en su vida, uno que permanecía en las sombras. Dayana vivía entre 2 mundos, el de su familia, sus estudios y su pasión por escribir, y otro en el cual había una relación con un hombre mayor. Así, el viernes 3 de octubre de 2025 las cosas se salieron de control. Ese día comenzó como cualquier otro para Dayana, y ella con su vitalidad habitual salió de su casa poco antes de las 8 de la noche. Llevaba el automóvil de su madre y le dijo a su familia que iba a hacer un mandado con una amiga, pero jamás regresó. Poco después de salir de su casa, ella hizo una publicación en sus redes sociales con la frase «lanzándome a lo primero que me haga sentir viva». Luego de eso, sus familiares y amigos comenzaron a llamarla y a enviarle mensajes, pero ella jamás contestó. La preocupación de la familia crecía con cada hora que pasaba. Al final de cuentas era un pueblo pequeño. Al día siguiente, el sábado 4 de octubre, los familiares hicieron la denuncia formal de su desaparición ante las autoridades, y la investigación se puso en marcha. La policía de Entre Ríos respondió con rapidez. Se desplegó un operativo a gran escala que involucró a más de 100 efectivos, cadetes, bomberos, drones, perros rastreadores y rastrillajes intensivos. Revisaron casa por casa y camino por camino. Las cámaras de seguridad del pueblo se transmitían en un canal local en vivo, lo que convertía la rutina de las personas en un programa televisado. Estas cámaras se volvieron herramientas fundamentales, ya que registraron el auto de Dayana saliendo de la casa y tomando un camino vecinal. Ya el domingo 5 de octubre apareció un indicio alarmante. El auto en el que Dayana se había ido fue encontrado abandonado en un camino de tierra, con las llaves puestas y sin rastros de la joven. Esto descartaba una simple desaparición voluntaria, y la angustia se apoderó no solo de la familia, sino también del pueblo entero. Mientras los rastrillajes continuaban, la investigación avanzaba en paralelo, y la ausencia del celular de Dayana complicó mucho la reconstrucción de sus últimos movimientos. La fiscalía consideró la desaparición del dispositivo como un acto de entorpecimiento, porque el teléfono evidentemente podía contener información clave sobre las últimas horas de la joven. Para suplir esta falta, los investigadores realizaron un duplicado de su tarjeta SIM, lo cual les permitió acceder a algunos datos. A partir del análisis de las comunicaciones, detectaron que la joven había estado en contacto telefónico con un hombre antes de desaparecer.
Se trataba de Gustavo Norberto Brondino, conocido en el pueblo como Pino. Tenía 55 años en ese momento y era un productor agropecuario y contratista rural, un hombre muy alto y muy fuerte, habituado al trabajo duro de campo. Vivía en el lugar desde siempre y estaba casado y tenía un hijo de 18 años. Además de eso, poseía campos y alquilaba un galpón muy cerca de la casa de Dayana. Para muchos vecinos era un hombre reservado, trabajador y de perfil bajo, alguien que no generaba ningún tipo de comentarios en el día a día. Rápidamente las autoridades se dieron cuenta que ellos dos estaban manteniendo, como ya les dije, una relación sentimental. De cómo inició esta relación no hay detalle en las fuentes públicas, pero sí está muy bien puesto que el vínculo existía. Los familiares de Dayana y su círculo de amistades dijeron desconocer esta relación, pero una joven declaró que en efecto Gustavo estaba enloquecido por Dayana y la celaba. Al parecer el hombre no toleraba bien que ella hubiese comenzado otra relación con un chico de su edad. Al parecer también la situación familiar de él y el carácter secreto del vínculo que compartían hacía que la dinámica fuera mucho más complicada. Ese dato fue suficiente para que las autoridades solicitaran un allanamiento urgente en casa de Gustavo, la cual también estaba muy cerca de la casa de Dayana. En la madrugada la policía se dirigió a este lugar. Gustavo se resistió violentamente al procedimiento e incluso llegó a apuntar con un arma a los policías. Luego se apuntó a sí mismo frente a su esposa y a su hijo, pero fue reducido luego de varios minutos de negociación y forcejeo. Al final, como les dije, era un hombre muy fuerte, así que fue bastante difícil controlarlo. Cuando los oficiales lograron neutralizarlo, le incautaron 2 armas largas parecidas a un rifle en la casa. Una tercera también estaba en el galpón que había alquilado. Adicional a esto tenía 2 celulares y una camioneta de color blanco, y quedó detenido por delitos de resistencia a la autoridad, abuso de arma de fuego y amenazas. Rápidamente la investigación no se detuvo, y las cámaras de seguridad cercanas mostraron los movimientos de la camioneta de Gustavo la noche en la que Dayana desapareció. A esto se sumó el hecho de que había un testigo, que mencionó haber visto esa misma camioneta blanca cerca del lugar donde había aparecido el automóvil de la joven. En el galpón y el vehículo de Gustavo también se levantaron indicios de que había manchas que habían reaccionado al luminol, sugiriendo una presencia de sangre. A partir de ese momento, el hombre pasó de ser un vecino más al sospechoso de la desaparición de una joven. Mientras tanto, la búsqueda de Dayana seguía sin descanso, pero cada hora que pasaba debilitaba las esperanzas de la familia. El pueblo entero se movilizó y muchas personas se unieron a los rastrillajes y ofrecieron información y acompañamiento. La investigación policial y fiscal se desarrolló con mucho sigilo, ya que fueron uniendo piezas y haciendo muchos estudios para dar cada paso con determinación. Adicional a esto, todas las pruebas que ya se tenían indicaban que Gustavo había tenido algo que ver con la desaparición de Dayana, especialmente por la resistencia violenta que había tenido cuando quisieron registrar su casa. Ya el lunes 6 de octubre de 2025 llegó el momento más duro. Una pista condujo al equipo de rastrillaje a un paraje rural, cerca de una vieja tapera abandonada donde hallaron un pozo de 10 metros de profundidad, el cual estaba cuidadosamente camuflado con ramas, raíces y hojas. En el fondo estaba el cuerpo de Dayana, vestida con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición. El impacto fue inmediato y devastador para la familia y también para todo el pueblo. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar los exámenes forenses y los resultados preliminares trajeron un giro significativo a los hechos. Inicialmente se vio la presencia de un orificio en la cabeza de Dayana, cerca de la parte posterior en la oreja izquierda. Esto se había especulado que era un disparo. Sin embargo, los análisis forenses determinaron que la causa de la muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico, el cual había sido provocado por un elemento cortopunzante, un objeto con una punta filosa, el cual fue clavado en la cabeza de la joven. O sea, ese agujero era por ese objeto que le habían clavado y no por un disparo. Además, se vieron signos de fuerte compresión en el pecho y en la cabeza, compatibles con que la persona que le había quitado la vida a Dayana había estado sentada encima de ella para asfixiarla o inmovilizarla. Los forenses concluyeron también que cuando Dayana fue arrojada a ese pozo ya no tenía vida. Los resultados sacudieron a la comunidad, ya que se percibía el pueblo como un lugar seguro y esto evidentemente hizo que todos estuvieran llenos de desconcierto.
En las calles se volcaron distintas marchas espontáneas para pedir justicia por Diana. Todas las personas del pueblo se unieron y a lo largo de la semana se realizaron distintos plantones con velas y mensajes en memoria de la joven. La familia también vivió un duelo muy profundo y se pidió explícitamente que el velatorio y el entierro se realizaran con intimidad, sin presencia de medios de comunicación ni carteles. Querían despedirse de la joven en paz. Este velatorio se realizó unos días después, el 16 de octubre, y el entierro fue esa misma tarde. Después de esto, varias amigas de Diana compartieron emotivas despedidas y defendieron la memoria de la joven. Además, su novio Juan Manuel expresó su eterno amor en un mensaje que conmovió a todos. Mientras tanto, Gustavo seguía sin dar una declaración, pero la fiscal y su equipo consolidaron su acusación en contra de él. El hombre fue imputado formalmente por homicidio doblemente agravado. El primer agravante era el femicidio, por el vínculo de pareja y la violencia de género. También tenía los delitos anteriores, que eran resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real. La jueza de garantías dictó prisión preventiva, ya que en su primera audiencia Gustavo volvió a abstenerse de declarar, y esta prisión preventiva fue prorrogada en varias oportunidades. Primero en diciembre de 2025 y luego de esos 60 días adicionales en los cuales este hombre pasó en la unidad penal. La investigación avanzó con mucha evidencia científica sólida y al final, en mayo de 2026, los estudios de ADN confirmaron que las manchas halladas en la camioneta de Gustavo pertenecían a la sangre de Diana. Esto probaba evidentemente que ellos habían estado juntos y además de eso que Diana había sido atacada en este vehículo. Otras pericias incluyeron varios análisis de teléfonos celulares, algunas fibras encontradas en el automóvil, geolocalización de estos mismos teléfonos, cámaras de seguridad y registros de llamadas. La reconstrucción indicaba que el crimen y el ocultamiento del cuerpo de Diana habían ocurrido en menos de media hora, y además se dijo que Gustavo había actuado solo. Según la reconstrucción de los hechos, ese día Diana y Gustavo quedaron de verse. No se sabe bien si Diana quería terminar ya la relación con él o simplemente se iban a ver como en una cita más. Eso sí, que en algún momento se produjo alguna discusión entre ellos. Gustavo subió a Diana a su camioneta donde la atacó y luego de eso condujo para poder tirar el cuerpo en el pozo donde fue encontrado. Después de esto volvió al sitio donde había quedado con Diana y decidió dejar abandonado el vehículo para luego regresar a su casa y continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Y si bien podemos asumir que el caso se cerró rápido porque hubo muchas pruebas, para julio de 2026, cuando estoy realizando esta investigación, la causa sigue en trámite. La investigación penal preparatoria fue prorrogada hasta agosto de 2026, ya que se tenían que completar algunas pericias pendientes. Eso sí, la Fiscalía está buscando la pena de prisión perpetua. La familia de Diana sigue exigiendo justicia y acompañan activamente el proceso. Además, también en el pueblo sigue la conmoción. Era un lugar que se creía inmune de violencia, pero muchos secretos salieron a la luz. Su desaparición, su búsqueda y el doloroso hallazgo de su cuerpo revelan la vulnerabilidad de algunas personas. La justicia sigue avanzando lentamente y el pueblo intenta sanar, pero la herida permanece. Ya no se ve a Diana por las calles, ni tampoco a Gustavo, que era otra persona que todo el mundo creía era alguien bueno. Pero al final de cuentas en el pueblo se dieron cuenta que muchas veces la maldad está frente a los ojos de uno. La chica que están viendo en su pantalla era una joven mexicana, que a pesar de las dificultades estaba tratando de construir una mejor vida para ella y su hijo. Pero todo esto cambió en mayo de 2019, tras una desaparición que se prolongó durante 2 semanas y terminó de la peor forma, encontrando su cuerpo en el baúl de su propio vehículo. Ahora bien, lo que más impactó a todos fueron las personas que estaban relacionadas con el crimen. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Cintia Espinosa. Acompáñenme a ver todos los detalles. Cintia Stephanie Espinosa Rodríguez nació en la ciudad mexicana de Ensenada, en Baja California, alrededor del año 1996. Desde muy pequeña mantuvo un vínculo muy estrecho con su padre Alejandro y se sabe que su padrastro de nombre Manuel también estuvo muy presente en su vida. Quienes la conocían destacaban mucho su forma de ser y decían que era una joven trabajadora, servicial, alegre y muy sociable.
capaz de hacer amistades con facilidad y siempre dispuesta a tender una mano a los demás. Con el paso de los años, Cynthia conoció a un joven llamado Jair Ríos. La relación avanzó rápidamente y en 2015, siendo ella aún muy joven, decidieron casarse con la ilusión de construir una vida juntos. Casi al mismo tiempo, la pareja recibió una noticia que terminó por cambiar sus vidas: el nacimiento de su hijo, al cual llamaron Yurem. Para Cynthia, convertirse en madre sugería un nuevo comienzo, y a partir de entonces todos sus esfuerzos se dedicaron en sacar adelante a su hijo. Más o menos en el año 2018, el proyecto de vida en común de Cynthia y Jair llegó a su fin cuando decidieron separarse. La relación había estado marcada por distintos episodios de violencia, y aunque Cynthia era una mujer educada y amable, también se sabe que tenía un carácter muy firme y no se dejaba intimidar por nadie. Eso sí, este divorcio no hizo que Cynthia se desviara de su principal prioridad, su hijo. La joven se esforzó por rehacer su vida y empezar de nuevo. Para salir adelante comenzó a tener 2 empleos. Trabajaba de día como mesera y de noche en una fábrica de hielos. También alimentaba un sueño que tenía muy concreto. Había comprado un pequeño terreno que estaba pagando en cuotas y en este esperaba construir la casa de sus sueños. En el plano más íntimo, además, también había logrado darse una segunda oportunidad y comenzó una relación amorosa. A decir de sus allegados, la joven estaba muy feliz. Así, a comienzos de 2019, ella parecía atravesar una etapa de reconstrucción, pero por desgracia todo cambiaría para siempre. El viernes 3 de mayo del 2019, Cynthia salió de su casa a bordo de su automóvil Ford Focus de color blanco, con placas de California, Estados Unidos. Aquel día iba a recoger a su hijo, que estaba con Jair, su padre. Sin embargo, desde ese momento su rastro se perdió de manera inexplicable. Las horas comenzaron a pasar sin que nadie lograra comunicarse con ella. Esto no era algo normal. Cynthia jamás habría desaparecido sin avisar y mucho menos dejando de lado a su hijo. A partir de ese momento la familia supo que algo no estaba bien. Al día siguiente, ante la ausencia total de noticias, uno de sus hermanos acudió para denunciar su desaparición. Al mismo tiempo, familiares, amigos y conocidos comenzaron a difundir su fotografía en las redes sociales, con la esperanza de obtener cualquier información que permitiera dar con su paradero. Los días siguieron pasando sin tener noticias de ella, y como resultado las autoridades realizaron las primeras diligencias. Así también sus familiares y amigos intensificaron las búsquedas en distintos puntos de la ciudad, siempre aferrados a la esperanza de encontrar a Cynthia con vida. Justamente el 14 de mayo todo comenzó a aclararse, pero de la peor manera. Ese día, unos vecinos de una zona ubicada en las afueras de Ensenada dieron aviso a las autoridades de un hallazgo. Se trataba de un automóvil que llevaba días abandonado en la vía pública, pero hasta entonces nadie le había dado importancia. No fue sino hasta que comenzó a salir de él un fuerte olor a descomposición. Los primeros indicios apuntaban a que se trataba de Cynthia. Sin embargo, debido a las condiciones en las que se hallaban los restos, era necesario llevar aún más pruebas periciales. Entre tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la joven. En ese sentido, el primer paso fue revisar las cámaras de videovigilancia ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Esto con la esperanza de saber qué había ocurrido luego de que Cynthia saliera de su casa. Poco tiempo después, las pruebas de ADN confirmaron los peores temores. El cuerpo en efecto pertenecía a Cynthia. Posteriormente, la Procuraduría informó que la causa del deceso había sido un traumatismo cráneoencefálico, producto de un fuerte golpe en la cabeza. Y mientras se realizaban los trámites necesarios para entregar los restos a sus familiares, las autoridades aseguraron que desde el mismo momento de la denuncia por desaparición, la investigación nunca se detuvo. En paralelo, las cámaras de videovigilancia comenzaron a aportar las primeras respuestas. Las grabaciones mostraban que después de la desaparición de Cynthia, su automóvil había sido captado circulando en distintos puntos de Ensenada. Sin embargo, ella no iba al volante. Uno de los registros más importantes fue obtenido en el sector donde posteriormente apareció el vehículo. Las imágenes mostraban a 2 hombres descendiendo del automóvil y alejándose del lugar. De acuerdo con la investigación, uno de ellos parecía ser Jair, la expareja de Cynthia y padre de su hijo. También se observaba al pequeño Yurem acompañando al hombre al momento de abandonar la zona. Más tarde, el niño fue dejado por su padre afuera de su domicilio. A partir de estos registros, la investigación comenzó a tomar un rumbo definido, y las autoridades concentraron todos sus esfuerzos en el ex esposo de Cynthia.
Según las primeras diligencias, la joven había sido privada de la vida dentro de la vivienda de Jair. Sin embargo, cuando los investigadores intentaron localizarlo, él ya no estaba en este domicilio. La situación evidentemente generó un profundo malestar en su familia, quienes comenzaron a cuestionar públicamente la actuación de las autoridades. Según sostenían, las evidencias eran suficientes para proceder en contra del hombre, pero no se había librado todavía una orden de aprehensión en su contra. Incluso fueron más allá sosteniendo que las autoridades conocían bien el paradero de Jair. Al respecto aseguraron que en una ocasión Jair ya había sido detenido y dejado en libertad. Convencido de que la investigación no avanzaba como debía, el padre de Cynthia llegó a manifestar públicamente su frustración, acusando a las autoridades de negligencia. Finalmente, el 20 de junio, poco más de un mes después del hallazgo del cuerpo, el caso pareció encaminarse a una resolución, cuando Jair, de 42 años, quedó detenido por la fiscalía. Además de señalarlo como el presunto responsable del feminicidio de Cynthia, también se sostuvo que desde un primer momento había actuado solo. Poco después, el hombre fue puesto a disposición de un juez para enfrentar un proceso penal correspondiente. Sin embargo, lejos de poner fin a las dudas de la familia, aquel avance reforzó las sospechas, porque a entender, por ejemplo, del padre de Cynthia, la investigación no estaba llegando al fondo de lo ocurrido. Convencido de que aún había preguntas sin respuesta, el padre de la mujer decidió emprender su propia búsqueda de la verdad para intentar reconstruir qué había sucedido, quiénes habían participado y por qué. En ese sentido, aseguró públicamente estar convencido de que Jair no había actuado solo. En suma, según él, existían otras personas que también debían responder por el crimen de su hija. Durante meses, Alejandro evitó dar explicación de sus sospechas, hasta que en septiembre de 2019 decidió romper el silencio. Según contó, después de obtener la custodia de su nieto y alejarlo de Baja California, el pequeño comenzó a hablar espontáneamente sobre lo ocurrido el día de los hechos. Fue entonces cuando el padre de Cynthia hizo una revelación inesperada. Aseguraba que Yurem no solo sabía quién le había quitado la vida a su madre, sino que había presenciado el crimen con sus propios ojos. De acuerdo con Alejandro, aquella mañana en la que esperaba que su madre pasara a buscarlo, Yurem afirmaba haber presenciado cómo, tras llegar a la casa, Jair la habría atacado. Pero eso no era todo. El menor aseguró que no estaba solo. Contó además que había participado en los hechos Manuel, el padrastro de Cynthia. Siempre de acuerdo a esta versión, ambos la inmovilizaron y la golpearon brutalmente. De hecho, el niño incluso identificó los objetos que presuntamente habían sido utilizados para la agresión, un palo y una piedra. Y el relato fue todavía más allá. Yurem también mencionaba la presencia de otras personas en la vivienda, algunas de ellas incluso en estado de ebriedad, quienes además habrían presenciado lo ocurrido sin intervenir. Finalmente, también el niño aseguró haber visto cómo introducían el cuerpo de Cynthia en el baúl, y poco después también dijo cómo su padre abandonó el lugar conduciendo el vehículo con él a bordo. La familia de Cynthia sostuvo que durante los primeros días el niño no contó nada porque estaba en estado de shock. En cambio, una vez lejos del lugar de los hechos y con el paso del tiempo, comenzó a repetir la misma historia una y otra vez, siempre con los mismos detalles. Incluso sostuvieron que al mostrarle fotografías al niño, él fue capaz de reconocer a ambos hombres. Uno evidentemente era su padre. Desde entonces, convencidos de que Yurem decía la verdad, comenzaron a investigar. Y durante ese tiempo, cabe destacar, denunció que aún no contaba con un abogado que representara a la familia. Tampoco disponía de recursos económicos para contratar uno por sus propios medios, una situación que a su entender dificultaba mucho la búsqueda de justicia. También el padre de Cynthia aseguró haber encontrado otros elementos que debían ser debidamente investigados. Según contó, Manuel permaneció desaparecido durante algunos días, una circunstancia que consideraba especialmente llamativa. Del mismo modo, afirmó que el teléfono celular de Cynthia había sido localizado en las inmediaciones de la vivienda de ese hombre, otro dato que según él reforzaba la necesidad de ampliar las pesquisas. A esto se sumaban versiones que, según el propio Alejandro, circulaban entre los habitantes de la zona. De acuerdo con los rumores, Manuel había sido un presunto criminal a sueldo, que había cometido otros hechos violentos con anterioridad. Por otra parte, sostenía que a pesar de que varias personas conocían la verdad, preferían guardar silencio por temor a represalias. Por otra parte, en distintos medios de comunicación comenzó a difundirse otra hipótesis. Según esta versión, Manuel le habría prestado dinero a Cynthia tiempo antes de los hechos. Cuando fue a recuperarlo, la encontró junto con su nueva pareja,
y después se reunió con Jair para contarle lo sucedido. Esto hizo que despertaran los celos del hombre y sirvió como detonante para el ataque. No obstante, todas esas hipótesis nunca fueron confirmadas ni respaldadas por las autoridades, y esta línea de otros implicados nunca prosperó. A pesar de las presiones y la tenacidad de la familia de Cynthia, Jair continuó siendo el único implicado, mientras que Manuel, al menos públicamente, nunca fue investigado por la causa. Con el paso del tiempo, en varias entrevistas, Alejandro aseguró que la situación hacía que Cynthia fuera revictimizada. También llegaron a denunciar que cada vez que se insistía en que se investigara la participación de otras personas, la respuesta que recibía por parte de las autoridades era que se dejara de chismes. Convencido de que estaban desestimando información clave, el padre de Cynthia se mantuvo constante y firme en su reclamo. En este contexto, el miedo comenzó a formar parte de su vida cotidiana. El hombre temía por su seguridad y la de su nieto. Ninguno de los dos había recibido atención ni apoyo psicológico, algo que, por ejemplo, en el caso de Jurem le dificultaba mucho la recuperación por lo vivido. En cuanto a las instituciones de derechos humanos, Alejandro explicó a la prensa que tampoco había encontrado respuestas. Había intentado varias veces que lo ayudaran, pero realmente nunca lo habían hecho. Le exigieron mucha documentación y las autoridades no le habían entregado varios de estos papeles. Mientras tanto, el proceso avanzaba lentamente. Incluso a pesar de los meses detenidos desde su detención, la audiencia de Jair de juicio todavía no se había celebrado. Para el año siguiente ya el padre de Cynthia había conseguido trabajo como guardia de seguridad privada y continuaba viviendo junto a su nieto. Según contó en distintos medios de comunicación, él era el único que seguía impulsando el caso de Cynthia, ya que el resto de la familia había decidido apartarse del tema. Él casi a diario publicaba mensajes en redes sociales con la esperanza de mantener viva la causa. En estos mensajes denunciaba presuntas irregularidades, cuestionaba el trabajo de las autoridades y señalaba a quienes a su entender debían ser investigados. Mientras tanto, Jurem seguía cargando con la ausencia de su madre y con el recuerdo de haber presenciado aquel día. Alejandro dijo que solo deseaba que en un futuro no muy lejano pudiera dejar atrás el trauma. Sin embargo, la angustia no hacía más que aumentar. El padre de la mujer continuaba convencido de que las autoridades no atendían sus planteos y denunciaba que pese a toda la información que había aportado, seguía sin figurar el padrastro de Cynthia en la carpeta de información. También relató que los teléfonos de contacto que le habían proporcionado para conocer avances del caso nunca servían. Las llamadas nunca eran respondidas o las reuniones se las cancelaban a último momento. Con el paso del tiempo llegó incluso a sostener que las versiones oficiales se contradecían entre sí y que a él le seguía negando el acceso directo a la carpeta de investigación. Para mayo de ese mismo 2020, la frustración de Alejandro continuaba creciendo. En ese momento denunció que ante la falta de avances en la investigación, Jair podía recuperar su libertad, ya que se estaba pasando el tiempo legal para que él estuviera detenido sin juicio. También señaló que desconocía qué ministerio público estaba llevando a cabo la investigación y que la fiscalía no lo mantenía informado sobre el avance de las líneas de investigación. Incluso manifestó sus sospechas de que Jair pudiera estar recibiendo apoyo de personas vinculadas al gobierno. Y mientras estamos haciendo esta investigación en 2026, a más de 7 años de los hechos, el proceso penal contra Jair continúa sin una fecha definida. Con el paso de los meses no se han informado públicamente de nuevos avances, ni de si hay una resolución definitiva de los hechos. Los seres queridos de Cynthia siguen recordándola como una joven trabajadora, alegre y dedicada a su hijo. Y en cuanto a Alejandro, su padre, su cotidianidad se ha dividido entre trabajar y buscar justicia, y además de eso también darle el mejor futuro a su hijo. Ahora que conocen todos los hechos, díganme ustedes qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso terrible y muy impactante como todos los que traemos a este canal, pero creo que además de eso este caso es muy frustrante. Pongámonos a pensar que han pasado 7 años desde que le quitaron la vida a Cynthia. 7 años desde que ya se sabe quién fue la persona o al menos el principal acusado y esta persona está en la cárcel esperando un proceso. Son 7 años de la familia de pedir justicia. Ahora pongámonos a pensar en muchos casos que se han vuelto virales, vamos a decirlo así, o muchos casos que implican personas muy famosas. Estos casos muchas veces se resuelven en cuestión de meses.
Hay casos que salen en las noticias, que se vuelven virales o hay alguien implicado con poder o famoso, etc. Y se llegan a resolver en cuestión de meses. ¿Por qué familias como la de Cynthia tienen que estar esperando años para que se haga justicia? Si uno recibe la justicia en unos meses, ¿por qué otros no? Realmente es algo que tenemos que evaluar, pensar y razonar bastante, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hay cientos de miles de familias que todavía están esperando por justicia y hay muchas que nunca van a ver esa justicia. Ahora Jair está todavía en la cárcel, pero los procesos llevan unos tiempos. Hay personas, todas las personas, depende de la legislación de cada país, no pueden pasar X cantidad de tiempo encerrados sin ser juzgados, así que pues está todavía esto ahí en el aire de este hombre irá a salir o no irá a salir, no solamente por la justicia que Cynthia y su familia, su hijo también se merecen, sino porque al final, si este hombre fue capaz de quitarle la vida a la madre de su hijo, es un peligro para la sociedad. Realmente tenemos que cuestionarnos mucho en que parece que en la sociedad ahora hay, siempre han existido o siempre se ha querido etiquetar a la gente como gente más importante y menos importante, y no puede ser así. No pueden existir ciudadanos de primera y de segunda. Todos merecemos la misma celeridad de justicia, todos merecemos justicia y todos merecemos que las cosas pues se puedan solucionar. Así que esperamos, no solamente en el caso de Cynthia, sino como ya les digo, de cientos de familias que también están esperando justicia, las cosas puedan avanzar y pues puedan tener esa justicia que tanto están buscando. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.